Génesis 46:4. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cejará tus ojos. El tema que quiero hablar es cronometrado por el Espíritu. Cronometrado por el Espíritu. Nosotros vivimos una vida un poco indiferente a los propósitos de Dios. No sé de dónde usted sacó ese pensamiento o esa teología, pero la vida de cada hombre y cada mujer de Dios, lo que están escrito en el libro del Cordero, alabanza el nombre del Señor. Como lo he explicado a ustedes, todos somos hijos de creación. El borracho más grande que usted ve por ahí en las calles, o la prostituta que usted ve por ahí en los lugares, fue creada en creación de Dios, a la imagen de Dios. Pero Cristo no viene a buscar hijos de creación, como usted sabe, viene a buscar hijos de redención. Y esos son los que están escritos, según el Espíritu Santo le reveló al apóstol Juan, en el libro del Cordero. Este mensaje es mayormente para los que pertenecen al libro del Cordero y que además de ser hijos de creación, son hijos de redención. Que Dios da llamados, da ministerios, en fin, Dios tiene propósito con esa persona. Estas palabras que hemos leído aquí en Génesis 46, verso 4, donde Jehová le habla, amén, a Jacob y le dice: yo voy a descender contigo a Egipto. Es importante que usted entienda que la presencia del Señor siempre acompaña a sus elegidos. Y Egipto, todos sabemos, elemental, el prototipo del mundo. Pero luego el Señor le añade algo a Jacob y dice: tú vas a morir, pero José tu hijo va a cerrar tus ojos. Yo sé que cuando la gente se muere, le cierran los ojos. Ahí él sabe ya de que él va a morir en Egipto y que José va a ser el que le va a cerrar los ojos. Eso pasó 17 años antes de la situación. ¿Por qué? Porque en ese momento Jacob tenía 130 años de edad, como la palabra del Señor no registra. Eso fue cuando Jacob habló con el faraón y el faraón le preguntó cuál era su edad. Y él le dijo: mi edad son 130 años, momentos buenos, momentos malos. Y Dios hace algo. Los 17 años que había perdido Jacob de ver a José, Jehová se los añade. Dios no se queda con nada, hermano. Y cuando sucede lo que va a suceder en este momento, Jacob tenía 147. Es a los 147 años que empezamos a ver de que la profecía que Dios le dijo a Jacob acerca de que José iba a cerrar sus ojos, 17 años más tarde se va a cumplir. La pregunta es: ¿por qué Jehová tenía que descender con Jacob a Egipto? No se olvide el tema, cronometrado por el Espíritu. Usted se cree que usted se levanta todos los días, va al trabajo, va a su casa y usted no se da cuenta que usted está siendo controlado segundo por segundo, minuto por minuto. Y usted se cree que usted se encuentra como un pez en una pecera. Y no es así. Nótese la palabra del Señor en el versículo, mire Génesis, mire la palabra bien claro, en el versículo número 29 de Génesis 47, dice: y llegaron los días de Israel para morir.
los días de Israel para morir. Nótese que se está usando dos nombres. Estos dos nombres pertenecen a la misma persona. Porque el patriarca, el que recibió la bendición no fue Jacob. Quien recibió la bendición fue Israel. Y aunque los dos nombres son del mismo hombre, son dos oficinas diferentes. Dios siempre trabaja con la oficina espiritual, nunca con la terrenal, porque la terrenal no ofrece nada. Por eso es que este hombre y cada uno de nosotros, aunque lo sepamos o no, tenemos un segundo nombre que Dios nos ha dado. Y es por ese segundo nombre que las promesas y las cosas del Señor se canalizan y se mueven. Dice, llegaron los días, verso 29, mire esto, y llegaron los días de Israel para morir. O sea, Dios no podía dejar morir a Israel antes que Dios cumpliera los propósitos de él. ¿Por qué? Porque Israel fue la persona que recibió la unción, las promesas del Señor. Y usted no puede dar lo que usted no tiene. Jacob no tenía eso. Jacob era el nombre terrenal, su oficina terrenal, el engañador, el que siempre hacía cosas raras, pero no Israel. Ahora nótese que llegaron los días para Israel morir. 17 años más tarde que él habló con el faraón, que Dios le regaló esos 17 años para que viera, amén, a José nuevamente. Y dice la palabra del Señor, mire esto, verso 29. Los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Ahí llegó José, pero José llega solo. José no llega con sus hijos, llegó solo. Pero ¿qué sucede? Las bendiciones y las genealogías eternas que iban a ser transferidas a José venían por sus dos hijos. Pero José en este momento no lleva a sus dos hijos, pero Dios está en control. A Dios no se le escapa nada. Y la palabra sigue diciendo, mire esto, versículo número 29, segunda parte. Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Era un pacto, eso de poner la mano en el muslo, realmente no es en el muslo, hermano. Las traducciones cambian esto para alivianar un poco el énfasis. Realmente tenía que poner la mano en su genital, porque el genital es lo que produce, amén, y crece y multiplica, no el muslo. Pero por razones a veces, hermano, de ética, lo que hizo la traducción de la palabra, usaban palabras livianas para que la gente no se ofendiera. Ahora, nótese algo interesante. Aquí es que comienza cómo el Espíritu Santo tiene un control totalmente del hombre y la mujer de Dios. Ya llegó el momento donde él iba a morir. Dios le contó los días, 147 años, pero ¿qué sucede? Faltaba una oficina que cumplir de parte de Israel, y que Dios lo iba a hacer a través de Israel, no de Jacob. La Biblia sigue diciendo, mire la palabra del Señor en el versículo 30, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Israel se inclinó, o sea, se sentó. No Jacob, Israel. Porque Dios siempre trabaja con la oficina espiritual. ¿Okay? Y es importante que usted entienda. Nótese que el primogénito siempre era del Señor. Todo lo primero, primicias y primogénito, era de Jehová. Pero hay unos misterios tan grandes cuando Dios escoge un hombre.
Nótese que David era el número 8 de sus hermanos. Mas sin embargo, Jehová lo escogió a él y no escogió ninguno de sus 7 hermanos antes que él. Aunque hubieron equivocaciones con el mayor. Y dice que Jehová a ninguno escogió más que a David. Y se habla del tabernáculo eterno de David. Nótese que Dios hace cosas que usted y yo no vamos a entender. Ahora quiero que mire bien, dice la palabra del Señor, en el capítulo 48 es donde Jehová comienza a desplegar este asunto, cronometrado por el Espíritu. Al Espíritu Santo nadie lo engaña, no se equivoca nunca, es perfecto. Y por más que te hayan hablado de una manera contraria, Dios es veraz. Y todo hombre sea mentiroso. Ahora mira esto. Sucedió después de estas cosas, le dijeron de la cosa que le acabo de explicar, que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Llegó la enfermedad que Dios permitió para cumplir la profecía que Dios había hablado acerca de que José iba a cerrar sus ojos. Se enfermó Israel y le mandó un aviso a José de que su padre está enfermo. Pero Dios no podía dejar o llevarse, mejor dicho, a Israel antes que cumpliera el pacto eterno con la genealogía eterna de José. Usted y yo no nos podemos morir sin antes Dios cumplir en nosotros los propósitos de Él. Si es que usted es escogido de Dios, por supuesto. Para Dios cumplir con Él los planes, con usted los planes que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, que están puestos en su lista delante de la presencia del Señor. Ahora mire cuidadosamente, dice, y él tomó consigo a sus 2 hijos. En esta ocasión lleva a sus 2 hijos. ¿Qué motivó a José a llevar ahora a sus 2 hijos? Porque de una manera u otra, José percibió en el espíritu que sus 2 hijos tenían que ir, porque su padre ya estaba a punto de morir y no había habido todavía transferencia de genealogía eterna. ¿Se da cuenta? Dios te visita en el hospital. Tú no te puedes morir antes que Dios te visite y te garantice la bendición de tu familia, si es que tu familia está en los planes de Dios. Qué bueno es tener en la familia a alguien que sea el catalítico. Cuando una familia no tiene un catalítico espiritual, pero a veces Dios pone un catalítico ahí en la casa tuya que va a ser la semilla de la bendición tuya. Porque Dios no te escogió a ti, escogió a otro en tu casa, como hizo con David. No escogió los primeros 7 hermanos, escogió al último. Y me imagino que el mayor hijo de Isaías estaba molesto, porque no fue escogido para rey. Ahora, nótese algo interesante. En este momento dice, mire, sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Nótese el orden cronológico que se escribe en la Escritura. No dice Efraín y Manasés. Dice Manasés y Efraín. Manasés significa Dios me hizo olvidar. Manasés. Porque ese fue el nombre que le puso a su hijo mayor, el primogénito. Porque Dios le hizo olvidar todas las lágrimas y tristezas que sus hermanos le causaron. Y Efraín o Efraín significa Dios me prosperó. O sea que José llevaba una etiqueta doble en el nombre de sus hijos. Dios me hizo olvidar mi dolor, pero me prosperó. Nosotros pasamos primero por la oficina de Manasés en nuestro ministerio. Esa es la primera oficina que visitamos, la oficina de Manasés. Luego Dios nos lleva a la oficina de Efraín. Pero nótese el orden del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Manasés era el primogénito. Manasés se supone que fuera el que iba a heredar todas las bendiciones mayores de Israel.
no Efraín. Pero mire bien, este es José el humano cumpliendo con el orden de que Dios demandó. El primogénito es mío, siempre dijo Jehová. Primogénito es mío. Entonces José pone a sus dos hijos, Manasés primero y luego Efraín. Pero no se olvide que Israel no conocía a los hijos de José en este momento. Pero Dios sí. Y nótese cómo el Espíritu Santo mueve todas las cosas para lo que fue establecido en la corte divina se cumpla en la genealogía de José. Mire bien la palabra, sigue diciendo, versículo número 2, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene. Entonces se esforzó Israel, porque Jacob no podía bendecir, porque no tenía nada para bendecir. Todo estaba en la oficina de Israel. Entonces Israel se esforzó, porque tenía que dar, porque Jehová había decidido con él, y Jehová estaba al lado de la cama, mirando todo y controlando todo, lo que se iba a hacer con la genealogía de esta familia de José, por generaciones, que todavía está vigente. Dice la palabra del Señor, mire esto, y él dijo a José, el Dios omnipotente, o sea, el que todo lo puede, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Yo tengo bendición de Jehová. Dios me bendijo. Yo no me puedo morir antes que reparta, la semilla espiritual de bendición para tus generaciones. Entonces, ahí está Israel, no Jacob, para bendecir. Pero ¿qué sucede? Ahí están los dos hijos de José, Manasés y Efraín, que todavía no había conocido a Israel. Y entra un mensaje divino de parte de Dios. Mire esto, dice la palabra del Señor en el versículo número 4. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Dos cosas, vas a crecer y vas a ser multiplicado. Y te pondré por estirpe de naciones, daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Hay muchas cosas eternas que están involucradas aquí. Y yo he venido para hacerte saber que es momento de dártelas. Claro, José sabe el protocolo de Dios. Que sus dos hijos, el primero que va a recibir la bendición tiene que ser Manasés, porque es el primero. Y secundario, Efraín. Pero Dios comienza a hablar de una manera rara y extraña. Y la Biblia dice, mire esto, versículo número 5. Y ahora, mire cómo dice, no se olvide que Israel no había conocido todavía a los hijos de José, pero en el Espíritu ya los conocía. Y nótese cómo el Espíritu Santo cambia la posición de los nombres. Mientras José puso primero a Manasés y luego a Efraín, en el cielo estaban invertidos los nombres. De otra manera. Y cuando Dios comienza a hablar por Israel en este momento dado, para que usted entienda, porque a veces uno no entiende estos misterios, mire la palabra. Y ahora tus dos hijos, Efraín. Nótese que el Espíritu Santo cambió de posición a Efraín. Y en vez de estar en segunda posición, lo puso en primera posición. Como candidato a heredar todo. Y eso le estuvo un poco raro a José. Aunque no había reaccionado. Y luego dice la palabra del Señor, mire esto. Y Manasés lo puso en segundo lugar. Que te nacieron en la tierra de Egipto. Dios diciéndole, yo vi cuando tus hijos nacieron. Aunque tú no los conoces todavía, Israel, yo te los voy a presentar. Pero te quiero decir que te estoy hablando que Safat Panea, el que revela los misterios de Joseph o José o Joseph,
tuvo 2 hijos. Esto le está sonando como loco a José. Y que está en una posición diferente. Efraín y Manasés. No Manasés y Efraín. Yo quiero que sepa que son míos. Son míos, dice Jehová. Mire la palabra del Señor. Sigue diciendo en el versículo 5 que te nació en la tierra de Egipto antes que vinieses a ti a la tierra de Egipto. Mire, antes que tú vinieses a la tierra de Egipto, ¿ok? Cuando eras un jovencito, ya yo vi tus hijos. Antes que tú vinieras a Egipto y te casaras, José, no simplemente vi tu esposa, vi tus 2 hijos que nacieron. Y ya yo los tenía en la lista de escogidos. Lo único que yo tengo invertido la posición que tú pusiste. Yo te entiendo, José. Tú estás siguiendo con mi protocolo. Y pusiste a Manasés, el que tenías que poner como primogénito, en primera posición y Efraín en segundo. Pero en el cielo las leyes son divinas y son diferentes a de la tierra. En la tierra, para tener más dinero hay que ahorrar. ¿Usted quiere más dinero en la tierra? Tiene que ahorrar. La ley del cielo no es así. ¿Quiere más dinero? Tienes que dar más. Mientras tú más das, más recibes. Las leyes del cielo van contraproducentes a las leyes terrenales. Por eso es que Jehová no trabaja con lo terrenal. El hombre carnal no recibe nada, la mujer carnal tampoco. Ahora, nótese algo interesante. Son míos. Míos son. Como Rubén y Simeón serán. Mire esto, serán míos. Nótese, hablando de Rubén y Simeón, ellos también van a ser míos. Los hijos no son un accidente. Los hijos son regalos de Dios. Hay muchos padres maltratantes que ven contra, a veces en un matrimonio hay un hijo que no es hijo suyo, hija suya, y usted, porque no es hijo suyo, hija suya, no lo trata como si fuera un hijo biológico. Usted siempre trata mejor al hijo suyo que al del otro. Pero no así Jehová. Jehová siempre está mirando. Mira y le repite, mira José, antes que tú vinieras a Egipto, cuando eras un muchachito joven, ya yo vi tus 2 hijos. Y tu esposa y tu familia. Y míos son, no son tuyos, son míos, dice Jehová. Pero con la diferencia que en la tierra Manasés era primogénito, pero en el cielo no. En el cielo era Efraín. Y esas son las cosas que a veces uno no entiende y a veces uno trata de doblegar a Jehová. Y a Jehová no lo doblega a nadie. Los planes de Jehová se cumplen contigo y sin ti, quieras tú o no. Dios, mucha gente dice, yo no quiero ser pastor. Es que Dios no te preguntó si quieres ser pastor. Tú vas a ser pastor, dice Jehová, aunque tú no quieras. Porque el llamado que yo doy no lo es del hombre, lo doy yo. Y vas a ser pastor con piernas o sin piernas, pero vas a ser pastor. O vas a ser evangelista. O vas a ser maestro. Esto no es cuestión de que tú haces la elección. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a vosotros. Y eso es algo que tiene que verse en su cabeza. Usted simplemente, hermano, como les repito cada vez, simplemente somos un muñequito que estamos controlados por el Señor, nada más. Y usted se cree que usted es grande. Y que usted dice, a mí nadie me dice nada. Quítate esa mente de pigmeo y ven a la realidad. Ahora mira bien la palabra. Verso 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y los nombres que le ponga va a ser los nombres de la heredad de ellos. Pero José está un poco confundido. Dios le habla en la omnisciencia de él,
de que sí, Dios le permitió 2 hijos, pero que no son de él, que son de Jehová. Y los después que nazcan, le dijo, serán tuyos. Pero mi orden es diferente al tuyo. Repito, Manasés no es primogénito en el cielo. En las crónicas del cielo, Manasés aparece segundo. Y Efraín aparece primero. Y yo trato siempre con lo primero. ¿Se da cuenta que hay misterios espirituales que uno no entiende? ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Qué Dios quiere conmigo? Y usted está ahí luchando con usted mismo, tratando de analizar un orden divino que usted no puede interpretar, pero que los planes de Dios están ya escritos y Dios no los borra. Ahora, mire cuidadosamente el verso 7. Estamos en Génesis 48, verso 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel. Rachel, significa oveja. ¿Ok? En la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra, viniendo de Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Cuando yo venía se me murió Rachel, mi oveja, y la sepulté en el camino de Pan. A todo esto, aparentemente, José no sabía bien la historia cuando Jehová, usando ahora a Israel, se la dice lo que pasó con su madre, donde murió. Y ella murió, usted sabe, de parto, teniendo un hijo. Y ahora José, no sé, que el Espíritu Santo comienza a hablarte primero del futuro, le habló del futuro de él, antes que vinieras a Egipto y tuvieras tus hijos, míos son. Luego le habló, hermanos amados, del pasado. Tu madre murió así, en esta condición. Ahora, hay algo que Dios comienza a decirle a José. Por eso es importante que usted y yo siempre estemos con una audición espiritual, porque usted nunca sabe, la palabra dice en Isaías 55, verso 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. La forma de pensar tuya no es la mía. El camino que tú caminas no es el mío. Caminamos opuestamente. Pensamos diferente dentro de los planes de Él. A veces nosotros hacemos muchos planes, hermano, y decimos, vamos a hacer el año que viene vamos a hacer esto, el otro año vamos a hacer lo otro. Y usted hace muchos planes que nunca se realizan porque no estaban dentro de los propósitos divinos de Dios. A veces Dios se manifiesta. Aquí hubo una persona muy amable, muy apreciada, no quiero mencionar su nombre porque esto se está viendo en su país. Y me dijo, pastor, me voy para mi país. En ese momento el Espíritu Santo me dijo, dile que no se vaya. Porque si él se va, la muerte le va a alcanzar. Fue mi deber como hombre de Dios decírselo. Pero ¿qué sucedió? Esa persona tenía una hija trastornada, se proclamó profeta, era una profeta del diablo. Y siempre el diablo trata de perturbar el camino de los planes de Dios. Él fue y le dio oído a su hija, la profeta satánica, y escuchó la voz del diablo a través de ella y se fue. No duró mucho cuando se murió. Le cayó una enfermedad terrible. Entonces el rumor fue, ay, si el Señor le había hablado por el pastor Orona
y él se fue en contra. Allá se lavaron las manos como Pilato y el pobre hombre está enterrado 7 pies bajo tierra. Porque hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios. No le conviene escuchar la voz de Dios, alabanza al nombre del Señor, porque va en contra de su pensar o de sus planes. Y aunque te vayas en contra, vas a perder. Es mejor ser obediente al Señor y escuchar su voz para que seas prosperado. Alabanza en nombre del Señor. De otra manera, vas a ser totalmente derrotado. Aprovecho el momento para saludar a nuestra audiencia, donde quiera que usted nos ve, hermano. Le damos bendiciones de parte del Señor y que Dios prospere tu caminar. Y busca siempre una iglesia de santidad y de enseñanza. Alabanza en nombre del Señor. Miren el verso 8. Es ahí por primera vez donde Israel va a conocer los hijos de José, que nunca lo había conocido, pero en el espíritu Dios se lo había dicho. Es más, hasta los nombres le dio. Le dijo, mira, Efraín y Manasés míos son. Me imagino que cuando Israel escuchó eso, hoy tiene 2 hijos. Y ya Jehová me dijo los nombres, sin yo conocer, yo nunca los he visto, pero Dios los vio. ¿Se da cuenta? Usted no es un accidente, hermano. Usted no está aquí para gastar el oxígeno de Jehová. Todo aquel que está aquí, que Dios le permite nacer, tiene un propósito de Dios. Y Dios te va a llamar. Si no, simplemente vas a ser de los llamados, aunque no sea de los escogidos, pero es de los llamados. Y es más que suficiente que tú seas llamado, aunque no seas escogido. ¿Por qué? La gente interpreta ese versículo mal. ¿Ve? Dios llama a la gente a salvación, y de los que llama, algunos de ese grupo son escogidos. Escogidos para planes principales y propósitos principales de Dios. Como vemos aquí en la palabra, muchos pertenecen a grandes familias temerosas de Jehová, pero pocos serán escogidos para los planes. David fue escogido para los planes de Dios y los cumplió. Mira el verso 8. Y vio Israel por primera vez. Vio Israel, esos 2 muchachos. Y como no los conocía, aunque ya por el Espíritu Dios le había dicho los nombres y todo, él nunca los había visto. Usted no tiene que ver las cosas para saber qué son. Repito, usted no tiene que ver las cosas para saber qué son. Dios siempre desciende con nosotros. Cuando uno va a ministrar y a predicar, Dios va con uno. Yo siempre le hago la oración que hizo Moisés a Jehová. Mucha gente dice, pastor, porque usted no va a predicar allá hasta a Japón y allá. Yo soy como el profeta Samuel. No porque me llaman y me digan, pastor, le voy a ofrecer $20,000 para que vaya a predicar en China, yo voy a ir. Yo voy si Jehová me dice, ve. Porque mi propósito no es llenar la cartera, sino llenar el cielo. ¿Y de qué me vale a mí que yo vaya a un país a predicar y Jehová no esté conmigo? Para eso me quedo en mi casa. Pero hay un hambre por las cosas que le ofrecen $2 a una persona y sale corriendo ahí y Jehová no va con ellos. Ahora Jacob ve, mire la palabra en el versículo, Israel ve, versículo 8, y vio Israel los hijos de José. Jehová siempre pone, santo es su nombre, delante de ti los que él va a bendecir. Ya él sabía quién tenía que bendecir. Y sabía las instrucciones cómo tenía que bendecir. Porque Israel sabía ya que en el cielo Efraín era primero y no Manasés. Y él no podía violar las instrucciones del cielo. Esto no lo sabe José.
lo sabe Israel. Y el hombre de Dios tiene que guardarse muchas cosas hasta el momento donde la bendición va a ser derramada. Claro, hay una cantidad de diferencia, una diferencia enorme en cantidad de recibir. Si usted recibe el galón completo o medio galón de bendición de Jehová. Ahora, mira lo siguiente, dice la palabra del Señor, versículo número 8. Y dijo, ¿quiénes son estos? Ese es Israel. ¿Quiénes son estos? Yo no los conozco. Yo nunca los he visto. Entonces José tiene que introducírselos a su padre. Sabiendo ya Israel cómo se llamaban y en qué posición estaban. Dice la palabra del Señor, mire esto. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acercadlos ahora a mí y los bendeciré. Estos son los dos que Jehová me habló, pero los cuales yo no conocía. Los conocí en el espíritu, pero no en persona. Acércamelo. Y no se olvide que Israel estaba sentado en el borde de la cama. Dios no podía llevarse a Israel y que encogiera sus pies antes que él diera bendición a estos dos muchachos, hijos de José. Por eso fue que Jehová descendió con el Egipto. Qué bonito es el Señor. Los planes de Dios se cumplen en el tiempo perfecto de él. Deja de estar llorando. ¿Y cuándo, Señor? Tú me has prometido, tú me has dicho, Señor, ¿cuándo? Y te encejas en el cuarto, ¿cuándo, Señor? Y hasta golpeas la tabla de planchar. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Déjate de esa actitud. Se da cuenta que a Jehová no se le ha perdido el calendario ni el reloj. Y que él sabe exactamente, alabanza en nombre del Señor, cuándo tiene que llegar. Ahora mire cuidadosamente la palabra del Señor. Sigue diciendo, mire esto. Versículo número 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Nótese, una unción a un ciego. No podía ver. Israel no podía ver, pero el Espíritu Santo sí. Entonces aparentemente José pensó que lo que iba a hacer Israel era porque estaba medio ciego. Porque a veces nosotros pensamos que es la debilidad del hombre o la flaqueza del hombre. Entonces cuando José mira, pero no sé qué dice que Israel vio los hijos de José. Y hasta dijo, ¿quiénes son estos? En el otro dice que no podía ver. Pero ¿cómo es posible, hermano? Porque cuando dice Israel vio los hijos de José, lo estaba viendo en el espíritu. Jehová le abrió los ojos y él comenzó a ver. Pero naturalmente no los podía ver. ¿Quiénes son estos? Son mis hijos, papá. Los que tuve en la tierra de Egipto. Acércamelo. Los quiero bendecir. Entonces estaba tanteando Israel. Porque estaba viejito, 147 años. Y ciego. Pero Jehová no tenía 147 años. Tiene muchos más. Para aquellos que me entienden. Y mucho menos está ciego. Dice la palabra del Señor, mire esto, versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él le besó y les abrazó. Ahí abrazó a esos muchachos, a los dos. Y José mirando, para ayudar a Dios. Para que su padre que estaba ciego no se confundiera. Y ahí José estaba pendiente. Y ahí están los dos hijos. Hermano, el Espíritu Santo nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Cuando Dios llama a una persona, pueden pasar años y años. Y ese muchacho pues no entiende. Pero llega el momento que Dios se les revela y ellos van a entender claramente lo que Dios quiere con ellos. Ahora mire bien, hermano, el versículo número 11. Y dijo Israel a José,
Mira, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Los regalos de Jehová son tremendos. A veces uno piensa alcanzar ciertas cosas, pero la fidelidad a Dios paga. El hombre y la mujer que es fiel al Señor, a pesar de las tribulaciones y angustias, llega el momento que Dios te recompensa. Israel no pensaba ver jamás a José. Él pensó que estaba muerto por 17 años, hermano. Hasta que se avisa de que José vive. Y José lo manda a buscar. Y ahora Jehová desciende en la carroza con Israel a Egipto para bendecir su futura generación y le muestra a Israel quiénes son en el espíritu. Qué cosa tremenda es el Señor, hermano. Es importante que usted entienda que si usted tiene promesas de Dios, no discuta más con Jehová. No pelee más con el Señor. Honre al Señor, busque al Señor, sométase al Señor, sea obediente al Señor. No trate que el diablo le use para interrumpir los propósitos y planes de Dios. No se convierte en Judas y usted va a ver que Dios le va a recompensar. A usted, a sus hijos y a su familia. Tarde o temprano, Jehová nunca llega tarde. Cronometrado por el Espíritu, en el tiempo perfecto. Antes de que muriera Israel, Dios tenía que llegar al lado de la cama de Israel para dar instrucciones de bendecir a los hijos de José. Ahora mire la palabra del Señor, verso 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Allí estaba sentado José con sus dos hijos y los sacó de las rodillas. Y José los pone en posición para recibir bendición. Para recibir bendición, la mano derecha, el primogénito tenía que estar a la derecha. Para cuando Israel pusiera su mano derecha, lo pusieron en línea recta sobre la cabeza. Y el menor tenía que estar en la izquierda. Para cuando él puso la mano, lo tenía que poner al que estaba en la izquierda, que estaba en segunda posición. Y así los puso José. Manasés en la posición de recibir bendición, porque es el primero, y Efraín en la segunda posición. Pero no eran los planes de Dios así. La Biblia dice, mire la palabra del Señor en el versículo número 13, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, mire esto, a la izquierda de Israel, porque tiene que estar a la izquierda de Israel, y Manasés en su izquierda a la derecha de Israel, y los acercó. José los pone en posición. Ahí está Manasés en la derecha y Efraín en la izquierda, para que fueran recipientes de la bendición de las generaciones eternas que Dios había prometido a Israel de las generaciones de José. Pero el hombre siempre hace intento por trastornar los planes de Dios. Menos mal que Dios no se deja. Y en esa condición a veces hasta uno se molesta porque uno no entiende cómo trabaja el Espíritu. El Espíritu pide cosas extrañas. Muchos de ustedes han sido enseñados de una manera tal vez errónea. Falsas profecías, falsas doctrinas, hermanos que pertenecen a la iglesia de la niña muerta, como predicaba yo en estos días. Personas así que turban y los planes de Dios y hasta se ríen de la presencia del Señor. Y esa gente hay que sacarlo como Jesús sacó a aquella gente del medio. Porque son pervertidores de los planes divinos de Dios. Con esa gente usted ni se junta. Pero hay gente que le entra por un oído y le sale por otro. No aprenden nunca. Y se le aconseja, se le habla, se le dice, pero escondida hacen cosas en contra. Entonces Jehová viene y comienza a llover en su parada. Y le trastorna los planes. Y después, ¿por qué? ¿Qué hice yo? Mira lo que hiciste.
Todo lo que va contrario a Jehová no funciona. Nunca se olvide de eso. Ahora, cuando usted hace las cosas bien con el Señor, hay bendición. Y su vara seca florecerá y echará flores y almendras en el tiempo preciso de Jehová. El secreto de conocerlo, el secreto de estar con Él, el secreto de cuando Él habla, uno sabe lo que está hablando. Y cuando habla el diablo también usted lo reprende. El secreto, la intimidad con el Señor, saber quién es Él. Porque usted puede servirle al Señor sin conocerlo. Hay gente, hermano, que trabajan en compañía y nunca han conocido al presidente de la compañía. Usted dice, es intimidad con el Señor, que yo me arrodillo, hablo con Él y Él me contesta. Es ahí donde quiero que usted entienda. Si usted es simplemente un cristiano chupaflor, que vuelan y vuelan de flor en flor, usted nunca va a recibir el néctar de la presencia de Jehová. Usted tiene, hermanos amados, que someterse a Él. Digo, por eso le dije hace un rato, yo siempre le digo al Señor la oración de Moisés. Si tu presencia no va delante de mí, no me saque a mí de aquí. Mejor me quedo aquí. Porque para qué yo quiero un lugar si tú no vas a ir conmigo. Si descendiste con Israel a Egipto, así quiero yo. Que donde quiera que me envíe, tú llegues primero que yo, en primera clase. ¿Me está entendiendo, amado? Y es importantísimo aprender esos secretos. Se vive una vida cristiana muy fatula, muy liviana, muy trastornada. Todo el mundo se llama cristiano y le sirvo a Dios y están a 1.000.000 de millas de la presencia del Señor. Ahora mire lo que sucede, alabanza en nombre del Señor. Mire la palabra del Señor en el versículo número 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha, la de la bendición, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el segundo terrenal, pero primero en el cielo. Ciego, no veía, pero con 20 en el espíritu. Claro, cuando usted en la plataforma terrenal, uno no entiende esto. Porque no podía, según José. Pero sí en el Señor. Ahora mire la palabra del Señor, versículo número 14. Y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Un trastorno del espíritu. Y cuando cruza las manos, se formó la cruz. En el cruce de brazos. Y José no entendía esto para nada. Porque a veces los llamados, los ministerios, no entiende cómo ellos funcionan. Y uno llega a momentos que uno pelea con el Señor. Pero gloria a Dios que Dios te entiende a ti. Y me entiende a mí. Y Él sabe que tú no sabes lo que Él sabe. Y cuando José ve eso, que según él está erróneamente, porque cambió de posición a sus dos hijos, pues José se disgustó, se molestó. Y José pensaba que se debía a la ceguera de su padre. Que como su padre estaba ciego, él pensó que era una equivocación de Israel de cambiar la posición de las manos. Y una cosa le digo de la bendición. Una vez que el hombre de Dios enviado por Dios pone las manos, la bendición desciende y se queda ahí. No pongas con ligereza las manos a nadie. Consérvate puro. Yo me cuido mucho a quién le pongo las manos. A quién le pongo la derecha y a quién le pongo la izquierda. Yo le voy a ser honesto con todo mi corazón y todos mis amigos en el mundo que están viendo ahora. Le digo lo mismo. Quiero que usted entienda esto. Es algo importante que usted sepa que la imposición de manos es el mecanismo del Espíritu Santo operar, de manifestarse. Y que cuando tú te pones las manos, si alguien te pone las manos estando espiritualmente sucio, te transfiere a ti basura espiritual. Como dijo Pedro allá en Hechos, de lo que tengo te doy.
levántate y anda. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Hay gente que andan riarengo por las iglesias, que le pongan las manos y que le profeticen y luego llegan a la iglesia llenos de basura aquí. Hicieron una iglesia por allá y el pastor está en desobediencia. Santo. Está pastoreando por allá, pero tuvo problemas sexuales con una muchacha y todavía está en el altar. Y Dios mirando. Y puso que mantenerse puro y limpio en el altar de Jehová. Nunca se debe poner las manos por un extraño. Que llegan por ahí, hermano, el evangelista fulano y el pastor fulano, y usted no sabe la vida de esa persona. Lo que hace, lo que practica. Se ponen un disfraz como Superman y aparece por las iglesias que son pastores y ministros. Y usted no sabe el peligro de eso. Como Jehová le dijo a Moisés, pondrá tus manos sobre los 70 ancianos y de lo que te he dado a ti ellos recibirán. Y ese es un mal que hay en el mundo hispano. Me profetizaron, me pusieron las manos y usted no sabe ni lo que le dijeron. Hubo, hermanos amados, una transición tal vez demoníaca. Si el que te ministró está bajo posesión demoníaca, eso recibes. Yo nunca me olvido, en California, un pastor me invitó a predicar y fue a predicar. Y había una parejita, matrimonio joven, que le dijeron al pastor, podemos ir con usted, pastor, y el pastor Orona que viene de allá. Sí, nos llevamos. Y yo los miré, estaban sentados atrás los dos. Los vi deprimidos a los dos. Le digo, ¿a usted le pasa algo? Le dije yo, delante de su pastor. A usted le pusieron las manos. Y la muchacha comenzó a llorar. ¿En el auto? Sí, pastor. Cuando el pastor faltó a la iglesia, el pastor de la iglesia faltó, él permitió que viniera alguien a predicar. Un pastor nunca hace eso. Aquí no predica nadie a menos que yo esté presente. Y él llegó, ese hombre, y se puso a ponerle mano a los hermanos de la iglesia. El pastor dejó a la esposa a cargo. La esposa es una mujer que no tiene discernimiento de nada. Yo la conocí. Entonces el hombre que llegó y le puso mano era un hombre que tenía problemas, tenía situaciones, no andaba bien con Dios, y desde que le puso las manos no volvieron más a la iglesia. Le cayó un espíritu que no quería regresar más a la iglesia. La razón por que regresaron fue cuando el pastor Orona va a estar aquí en California. Lo queremos conocer. Y por eso vinieron a la iglesia. Hubo una transferencia. Cuando oré por ellos, fueron libertados. Esas cosas pasan. Hay gente que llega a su casa. Y hermanos y primos que llegan y hacen un círculo de oración en su casa. Y ahí salen hasta profetizando, hablando lengua. Tenga cuidado con eso, es bien peligroso. Eso trajo muchos problemas en la iglesia primitiva. Dicho de paso, no se permitía ningún ciclo de oración en la iglesia primitiva, a menos que un apóstol genuino estuviera presente. Si no, no. Y hoy día se enseñan en la cocina 2 o 3, y allá están, y hasta por el celular, hasta con otras, allá profetizándose unos a otros por el celular. Esas cosas son peligrosísimas. Dice la palabra, mire esto, versículo número 15. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. No se olvide de eso. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. No se olvide de eso. El que te mantiene con salud, con trabajo y con todo. No te olvides de eso. Jamás. Mire esto. El ángel que me liberta de todo mal y bendiga a estos dos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Perpetuado en ellos mi nombre. Esos muchachos llevaban el nombre de Israel dentro de su ADN patriarcal. ¿Quién te bendijo a ti? Ahí me bendijo el patriarca Israel. Contestaban. Perfecto.
mire esto. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Cayó la bendición como el Espíritu le había revelado a Israel, de crecer y multiplicación. Pero ¿qué pasa? José se enojó porque no entendía los secretos íntimos de Jehová de los ejércitos, hermano. Y cuando usted no entiende las cosas de Dios, usted anda como gallina sin cabeza. Todo rialengo, brincando y saltando, hermano, sin saber su dirección espiritual. Anda como un barco a la deriva, sin capitán, como un avión sin piloto. Está hacia las iglesias, hermano, volátil. Y por eso es que usted nunca llega a ningún lugar, solamente al piso. ¿Cuántos hermanos hay con llamados y hermanos y están congelados? Andan llamando y buscando y llamando a aquel y el otro y la otra y no crecen. Porque no han sabido el secreto de esperar el tiempo perfecto de Dios y hasta se molestan. Y hasta dice, Dios, el pastor está hablando de mí. Pues me alegro que sepa que está hablando de ti el Espíritu. Porque así por lo menos nos corregimos. Ahora mire la palabra del Señor. Verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano del padre. Mire, le quería quitar la mano al patriarca. Para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Porque él no entendía. ¿Quién entiende el Espíritu de Dios, hermano? Sigues esperando las profecías que tiene aquella hermana. No van a llegar. Aquella hermana no fue dirigida por el Espíritu. Sigues creyendo las profecías que te dio aquel otro. No van a llegar. Lo único que llega son las profecías genuinas de Jehová. La paz de Dios contigo, la bendición de Jehová te llene. A ti, a los tuyos, todos nuestros amigos en el mundo entero, les deseamos la bendición de Jehová. Que la bendición de Jehová llene tu casa, tu familia. Busca una iglesia de santidad y de poder. Salte de esas iglesias donde la carne reina y busca las cosas del Espíritu Santo de Dios. Amén.